Hola a todas, bienvenidas al primer episodio de nuestro podcast Ni hablar. Estamos muy emocionadas de iniciar este viaje con todas ustedes. Yo soy Yuri Amezcua. Y yo soy Jocelyn Rolón. Y queremos crear este espacio para que ustedes se sientan identificadas, apoyadas, que no se sientan solas, pero sobre todo compartir, aprender y crecer juntas. Así es, hablar de todo lo que nos mueve, nos inspira y nos hace crecer como mujeres. Y sobre todo sentir este espacio seguro donde podemos hablar y explayarnos sin importar que alguien nos vaya a juzgar y literalmente sentirnos como en una plática entre amigas. Este podcast nace de la necesidad de darle voz a nuestras historias, a las historias de tantas mujeres que, como nosotras, buscan respuestas, apoyo o simplemente una compañía en su día a día. Aquí vamos a hablar de temas cruciales para nuestro desarrollo personal, pero también de esos momentos que nos sacan una sonrisa y nos hacen cuestionarnos todo el tiempo. Exacto, no se trata solo de hablar si algo está bien o está mal, sino de expresarnos y de hablar de todo lo que queramos hablar, que a veces no encontramos este lugar seguro en donde nos podamos expresar de una forma abierta, sin que nos juzguen. Y para empezar con todo, hoy queremos hablar de un tema que muchas veces marca el inicio de cualquier camino de autoconocimiento. Por ejemplo, el cuestionarnos quién soy y qué quiero hacer en la vida. Nada fácil, pero queríamos empezar con este tema porque cuántas veces no nos hemos cuestionado quiénes somos, a dónde vamos o simplemente si estamos en el camino correcto. Entonces queríamos traer este tema a la mesa para poder hablar de esto sin necesidad de sentirnos presionadas y poder traer todas esas herramientas que a nosotras nos han funcionado y hablar desde nuestra historia para poder compartirles quiénes somos. Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste esa necesidad de cambiar, de que ya necesito algo diferente? El día, me acuerdo perfecto que estaba en mi casa, estaba en la sala, estaba sola, me senté y dije, estoy cansada. O sea, la palabra fue y el sentimiento fue cansancio. Estaba cansada, estaba harta, estaba cansada de durar como mucho tiempo en esta situación como entre dolor, amargura, todos estos sentimientos que cargué durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años. Aparte, se me fueron muchísimas personas. Fue como un cansancio estoy cansada de cargar con esto, cargar con lo otro. Ya no quiero sentir esto, ya no quiero estar perdiendo, no nada más personas, ya no quiero estar como perdiendo esta parte de mí, de sentirme tan mal. Tenía insomnio, también se me empezaron a botar como diferentes como malestares físicos. Entonces tomé la decisión y dije ya no más. Dije quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferente, quiero ver qué se siente poder sentir otro tipo de cosas, o sea, alegría, sobre todo alegría, comodidad, o sea, cómoda conmigo. Ya estaba muy incómoda. Esa es una palabra súper fuerte que en ese momento me sentía incómoda conmigo. O sea, ya no quería eso. ¿Pero era contigo, o sea, con tu ser o era como físicamente o cómo? No, era con mi personalidad. Era mi personalidad la que me estaba generando muchísimos conflictos internos. Entonces, cuando tú tienes un montón de conflictos internos, vas a tener un montón de conflictos externos. Entonces, tu personalidad definitivamente define tu entorno. Entonces, mi entorno estaba pies para arriba, tenía problemas con la familia, tenía problemas con amigos, tenía problemas en las relaciones, tenía problemas en todo. ¿Por Globales. qué? ¿Cómo? Globales, con el mundo. O sea, era más bien como estaba peleada conmigo. Es algo súper fuerte, estaba peleada conmigo. Y a la hora de que estaba peleada conmigo, estaba peleada pues con el mundo. Estaba peleada con el mundo, estaba peleada con mi familia, estaba peleada no era, de hecho antes siempre como que me catalogaban, de hecho fui súper juzgada. Fui muy juzgada, fui una mujer súper etiquetada, que solamente por la personalidad y sobre todo por la forma en cómo entraba a lo mejor a los lugares, es así como, ay, qué miedo. No sé si acercarme, no sé si saludarla, si no saludarla, no sé si me va a decir algo, si no me va a decir algo, como muy impredecible. Pero fíjate,
hace muy poquito, y se lo comenté a una persona que quiero muchísimo, le dije, nunca una persona se sentó a mi lado a preguntarme, antes, ahorita no, Sí. nunca se sentaron a preguntarme, oye Yuri, ¿qué fue lo que te pasó para ser así? Nunca, o sea, siempre fue juzgarme, siempre fueron etiquetas, siempre fue, ay, es que ella Señalar. siempre fueron las palabras mamona o enojona, o la palabra no son como que es grosera, como que todo ese tipo de palabras. ¿Pero por qué? Porque nadie sabía mi historia. Es como si hoy a lo mejor tú tienes un carácter difícil y yo solamente, o sea, ni me acerco ni te pregunto, Sí. pero simplemente juzgo y digo, ay no, qué hueva, yo sé, o sea, ya ni me quiero acercar ni nada. Sí. Y me doy la media vuelta. Pero sin embargo, si tengo esta empatía contigo, con la gente, me puedo acercar y puedo decirte o puedo preguntarte, oye, ¿qué te pasó? Sí. Para ser así. Pero es que creo que también eso es mucho de que uno también como que te espejeas, aunque no quieras te espejeas. Entonces como que lo ves y dices de, no, güey, mejor me alejo porque esa parte no me gusta y como que hasta a veces uno mismo lo tiene, pero lo estás ocultando, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso fue al revés. O sea, como que yo tuve que poner más límites, tuve que ponerme más fuerte, más dura, porque era como muy de, ay, qué linda, ay, que no sé qué. O sea, como que siempre muy de... Muy sweet. Ajá, muy suavecito. O sea, como que todo de, ay, güey, así, ¿no? Y luego aparte estoy chiquita y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, o sea, como que conmigo fue al contrario, tener que poner como un límite, ajá, pero creo que va mucho desde ahí, o sea, como que la gente se espeja y en mi caso, como que sí de repente era de, no, güey, ¿cómo la gente va a ver que me enojo? O cómo van a ver que soy, es que soy, ajá, o sea, entonces creo que más bien es como eso, de que la gente al no acercarse y preguntar y cuestionar es porque también ellos se están reflejando y no quieren tampoco ellos hacerse esas preguntas. Uh-huh. A mí me pasó mucho, fíjate, y es súper fuerte esto, la primera vez que me empezaron así como a bombardear los oídos de que, oye, es que fulana dice esto de ti, es que mengano dice esto de ti. Fíjate que las primeras personas, se puede decir, que te empiezan como a juzgar, como a analizar, como a poner este tipo de etiquetas, desafortunadamente es la familia. Empieza por ahí. Uh-huh. Y pero a veces cuando no tienes esta comunicación o no tienes esta cercanía, pues, mira, de la mayoría de las personas que a lo mejor ni me conocían, yo creo que, o sea, no me conocían ni 5 ni 10 minutos. En cuanto entraba, luego era la etiqueta. Ajá. La etiqueta, el juzgar, el decir esto. Cuando no platicaban conmigo, yo creo que ni 5 ni 10 minutos y no sabían ni qué pedo, ¿sabes? Entonces es como, es esta parte de decir, en ese momento me cuestioné, es como, bueno, sí sé quién soy Yuri Amezcua Castellanos, ¿no? Pero es como, ¿a qué vine? ¿Sí? ¿A qué vine? Mucha gente siempre me preguntó y me dijo, y me ha dicho todavía, oye, pero es que eres súper guapa y muy exitosa, y ¿cómo? ¿Pero por qué no tienes hijos? ¿Pero por qué no tienes pareja? Ay, ¿Pero por qué esto? Entonces siempre es un sello y siempre es una etiqueta a la mujer que si te ven sola, es como, algo le falta. Algo tiene. Sí. Algo tiene, algo le pasa, es así, es así. Pero regresando, lo importante sobre todo de este episodio y de este podcast, lo que más me gusta es quién fue Yuri antes y quién es Yuri hoy. ¿Quién es Yuri hoy? Antes duré muchísimos años con un dolor, con una amargura, con muchísimas cosas que me pesaban y que no sabía, es más, no sabía ni que las tenía. Sí. Porque fueron tantos años con los que cargas, ya fueron tantos años con los que cargas que ya como que se arraigan y se vuelve parte de tu día a día. Y muchas respuestas fueron como, oye, pero es que tú eres así. Ah, no, pues yo soy así. Uh-huh. Si quieren. Sí. Y si no, pues que le circulen. Y cuando yo entendí y me hice como, ahora que soy súper consciente y que me he hecho más consciente, digo, eso es una parte como de ego. Era mucho ego, era como, si tú tienes un tipo de personalidad, esa personalidad te empieza a generar conflictos, sobre todo internos, tienes que hacer algo para empezar a hacer un cambio. Me costó mucho, hoy por hoy las personas que me conocen ahorita, que me conocen muchos años atrás y que me conocen ahora, dicen, lo tuyo no fue un cambio, lo tuyo fue un exorcismo. pero, sí se puede el cambio, en la personalidad se puede el cambio. Sí. Puedes cambiar tu personalidad y a la hora de que cambias tu personalidad, cambia tu entorno.
Sí, es que estamos a base de creencias, o sea, entonces las creencias nos las fueron inculcando, no fue como que alguien nació, y obviamente sí traes como un tipo de carácter, pero o sea, te vas formando conforme el entorno, o sea, entonces, o sea, de que se puede cambiar, se puede cambiar, de que es fácil, ya ahí es otra historia, ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. ¿Y tú? ¿Cuándo fue el día que dijiste, yo, o sea, sé que soy Jocelyn y me ha pasado esto y esto, porque nadie sabe tu historia más que nosotras mismas? ¿Cuándo fue el día que tú llegaste y dijiste, quiero hacer un cambio? No sé de qué, Fíjate, pero quiero hacer un cambio. que fueron como varios lapsos, o sea, como que yo siempre he sido una persona que sobrepiensa un chingo las cosas, ¿no? Entonces como que lo pienso y es como de, ok, ya está ahí, o sea, ya está ahí, ya lo vi ahorita, voy como pasito a pasito, ¿no? Entonces fueron como, ahorita se me vienen a la mente 3 momentos. Uno fue, pues literal, ¿no? O sea, cuando estás a punto de salir de la prepa, que es como, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Y qué vas a hacer? Y no sé qué, que era como, ¿qué me gusta? O sea, porque yo tenía como mucha presión de mi familia por estudiar una cierta cosa y así, ¿no? O sea, de que estudiar odontología. Y yo era como de que, ok, ¿qué me gusta y qué tiene esto que sí puede ser y qué no? O sea, y ahí empecé como a cuestionarme más qué era, o sea, qué era lo que a mí me gustaba, qué era lo que me hacía feliz. O sea, y va parte de la personalidad. O sea, en dónde fluyo más, ¿no? O sea, como que así. Porque sí, o sea, sabes tu nombre, pero tu nombre no te define, ni te define lo que Claro que haces, no. ni te define, o sea, va mucho más allá. Entonces era como de, güey, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces, le entro a odontología, o sea, sí me metí a odontología. Y ya mientras estaba ahí, yo me acuerdo que yo era como, no, y es que, de hecho ahí fue cuando empecé a tener mis primeros ataques de ansiedad. O sea, como que yo era de, no, o sea, es que tengo que salir de aquí, ¿no? Y fui a unos cursos, de esos cursos que son como de 3 días y súper introspectivos y así de que sales casi exorcizada, ¿no? Y ahí me acuerdo que hubo un ejercicio en el cual te decían como un feedback, pero muy duro, o sea, como que era de sin filtros, ¿no? O sea, de que tal cual yo pienso esto y así. Sí. Entonces me acuerdo que varios me decían como de que, güey, porque yo era como muy de, no, todo el tiempo tengo que ser sonriente y todo el tiempo tengo que así, o sea, como para agradar y para ser linda y para todo eso, ¿no? Pero nunca decía bien como, si algo me molestaba, era como de, ay, bueno, pues no pasa nada, o sea, está bien, y me iba. Ya, no, y esto, o sea, pero nunca era como de, no, güey, pero a ver, o sea, y confrontarte y preguntarte, y no desde un lugar de quiero pelear, sino como de, oye, hay que hablarlo, hay que dialogarlo, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que ahí me decían mucho de que, güey, es que te siento como muy falsa. O sea, como... ¿Te dijeron? Ajá, me decían, de hecho, en una que fue como el que me caló así de que dije, no mames, porque me dicen de que, güey, es que eres como una Barbie. O sea, sí, bonita y todo, pero güey, no hay nada. Hueca. Ajá, de que no hay nada y así. Y yo era como de, güey, no mames, ¿cómo? O sea, porque aparte yo era de esas súper mataditas en la escuela. O sea, yo así como de que siguiendo el protocolo, ¿no? De, ajá, sí, Bien teta. sí, güey. O sea, de que, o sea, era como muy sociable, pero a la vez siempre era, o sea, mi primer 8 lo saqué en la prepa. O sea, de que siempre yo era de cuadros de honor, de no sé qué. O sea, como que siempre mostrando de que todo está súper bien y todo así, ¿no? Perfecto, afuera. Pero nunca había hecho como esta introspección, ¿no? Entonces ya ahí fue cuando dije, no, güey. O sea, yo ya tengo que empezar a poner límites porque estoy proyectando una imagen totalmente diferente a la que quiero a la que quieres ser. Mostrar. Ajá, y no soy yo. O sea, yo no soy esa persona que me describieron ellos. Entonces, a partir de ahí, como que ya empecé más como a cuestionarme, a ver como que sí me gustaba, que no me gustaba. A partir de ahí fue cuando me salgo de odontología y empiezo como ya otro camino, pues, pero creo que fueron como esos 2 momentos de cuando sales de la prepa, como a decidir qué quieres ser, que ahí me empecé a cuestionar qué era lo que me gustaba. O sea, porque antes era como de lo que me decían, lo que sí veía que estaba padre o así, pero así bien de quién era yo, qué me gustaba, qué disfrutaba, qué no, fue ya hasta esos momentos. Pero sí, cuando me dijeron eso, yo sí fue como, chingo, y si es tragarte el ego. ¿Y también te juzgaron mucho? ¿Tenías o sea, te pusieron etiqueta? Bueno, ya me dijiste una, que la Barbie, que hueca. Ajá. ¿Pero escuchaste más etiquetas? Sí, es que creo que como que la gente sí te ve de una forma muy amigable, o sea, como que muy amistosa. O sea, por ejemplo, para empezar, yo siempre he sido como carta abierta, ¿no? O sea, como que si me preguntan algo, te lo digo y sin tema, o sea, como que no es de, ay, no, yo no voy a decir esto. Transparente, porque... sí. Ajá, o sea, entonces me reservo con ciertas personas, pero sí, o sea, sí no es como de esto no me vayan a preguntar, porque no. Entonces, en la prepa, por ejemplo, yo tenía amigas que también estaban muy bonitas, o sea, como que todas eran así como de ay, el cuerpo bonito, cara bonita y cosas así.
Y entonces de repente las catalogaban o nos catalogaban así como de, ay, güey, es que es bien, ¿no? O sea, como de que va a ser bien fácil así como con ellas. Y aparte, yo era, te digo, muy sociable. Ujú. Entonces, mis amigas de repente eran como más mamoncillas, ¿no? Así como de que, ay, pues no, güey, o más serias. Y yo era como muy extrovertida de repente. Entonces era como que yo tenía muchos amigos y era como de, ay, güey, es que Jocelyn seguramente es así y se puede y como que todo muy fácil. Porque también si, por ejemplo, estábamos así y me preguntabas como, güey, o sea, no sé, ¿te gustaría probar esto en cuestión sexual, no? Yo era como de, ah, güey, pues puede ser. O sea, güey, yo ahí ni siquiera nada, ni mi primera vez ni nada, ¿no? Pero yo era como de, ah, pues puede ser. O sea, como que nunca me he cerrado a, no, ¿cómo crees eso? No, no, para nada. Entonces, como que ese tipo de conversaciones y el hecho de que te vean como una mujer que no le da pena hablar de cualquier tema o de cualquier cosa, Sí. como que ahí era de, no, no, seguramente, y ya hizo y Ya deshizo. aquí, acá, Ajá. en todas Y yo partes. así de que, fui yo encerrada en mi casa, ¿no? O sea, como que, Sí te das cuenta que es justo lo que también yo dije, y tú también estás diciendo lo mismo, sí te das cuenta que independientemente de que te juzgan o que juzgan o que hay etiquetas, siempre eh, la gente se deja llevar solo por lo que ve. sí, sí, por la Sí, o primera sea, impresión. es solamente por lo que es, solamente la primera impresión. Por eso, hoy por hoy entiendo muchísimo y entiendo el no juzgar, el no poner etiquetas, porque yo vengo de allá, o sea, a mí me juzgaron muchísimo. Y quizá lo siguen haciendo, no lo sé. Bueno, Sí. yo hablo de lo de antes porque pues antes me llegaron como muchas noticias y muchas cosas al oído. Y fui una mujer muy juzgada, fui súper etiquetada y por eso hoy entiendo eso. Hoy entiendo que como yo estuve de aquel lado, hoy entiendo que no, o sea, no está padre hacer eso, no está padre hacer un juicio, poner una etiqueta cuando no conoces y no sabes ni siquiera quién es la persona. Y súper importante, no sabes su historia. Sí, de hecho hay, o sea, estadísticas de que dicen que, o sea, tienes como la primera impresión de la persona y ya haces un juicio, ¿no? O sea, como, ah, esta Ti, ti, persona ti, 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 ha de ser así, o sea, como cerebro. que ya, ajá, Ajá. sí. O sea, ya es como creo que en los primeros 3 segundos, ¿no? Uh-huh. Pero para quitarte esa primera impresión, o sea, si viste a alguien y dijiste, güey, es bien mamona, y después te saluda y súper buena onda y así, creo que tardan 3 veces, o sea, 3 interacciones más Uh-huh. para que tú te quites la Se primera quite. impresión. Uh-huh. O sea, entonces es como de, güey, imagínate si nada más la viste una vez. O si ya de a partir de esa vez te cerraste y ya fue como de, no, ni siquiera estoy abierta a ver si es así o si no. Uh-huh. O sea, entonces, o sea, sí es algo que pasa, o sea, como eso del juzgar, pero ya también está como en nosotros el deber como de, güey, a ver si es verdad o no, o me está espejando algo que yo no quiero ver de mí, güey, también. Siempre. O sea, porque es como, no sé, a veces a mí me pasa como, por ejemplo, de repente con las mujeres que eran muy fuertes, o sea, muy así, muy determinantes, yo decía de, ay, güey, qué mamona, ¿por qué es así? Y ya después era como de, no, güey, es que más bien tú quieres ser así. O sea, tú dentro de tu interior, cuando dicen estas cosas, tú quisieras tener esos ovarios, ¿no? De decir como de, no, güey, pero a ver, y yo voy a decir, o sea, ¿sabes? Entonces como que yo más bien era como, yo no lo hacía y como parte de mí quería hacerlo, o mi parte oscura, ¿no? Como que era la que me gritaba así de, sí, güey, hazlo. O sea, como que yo era de, ay, no, güey, esa morra es bien así. Yo sé, pero es mutuo. A ti o Sí. sea, tú te identificabas de decir, me cayó mal esta persona, mujer, hombre, lo que sea, porque tiene esto. Entonces, pero ahí no tenías en la conciencia que tienes ahorita. Ahí no identificabas por qué, nomás decías, me cae mal. Sí. Pero a veces pasa al revés. Uh-huh. También esa persona en cuanto te ve y tú ni por aquí te pasa, le caes mal. Pero es lo mismo, se reflejó, o sea, tú le reflejaste a esa persona lo que ella o lo que él quiere tener. Sí. Y no tiene. Son como, lo acabo de decir ayer o antier, no me acuerdo, a una persona que estábamos justo platicando de este tema y le dije, siempre cuando te atrae una persona, siempre va a ser, siempre va a tener cosas limitadas, o sea, que tú no tienes, o sea, que son limitantes. Uh-huh. O sea, ella va a tener o él va a tener cosas que tú quisieras tener. Sí. Son tus límites. Por ejemplo, ¿por qué vemos hoy por hoy a lo mejor una persona que tiene un carácter como muy pasivo con una persona que tiene un carácter súper así, muy ¿no? explosivo, Ajá, muy sí. alterado? Porque esa persona que es pasiva le ve a esa persona ese carácter que ella quiere tener y viceversa.
Esa persona quiere tener ese carácter pasivo que tiene ella. Entonces, todas las personas con las que nos relacionamos tienen cosas que nosotros queremos tener. Sí. Nada más que nos chocan. Algunas personas nos chocan. Sí. Otras personas nos gustan. Sí. Entonces, eso pasa. A mí me pasó muchísimo tiempo, muchísimos años, que con muchísimas personas choqué. Y muchísimas personas chocaron conmigo. Pero era en ese momento que no tenía esa conciencia o no tenía esta conciencia que tengo ahora. Yo decía, no, es que es así, no, es que es así. Ay, no, qué flojera. Pero era mi personalidad también. Entonces, por eso te digo, tu personalidad define totalmente tu entorno. Sí. Es así. Sí. Y justamente, por ejemplo, en mi caso, cuando empiezas a poner límites, ya es cuando empieza a Se ver como... empiezan a retirar, sí, y se ajá. empiezan a ir. Sí, empiezas a estallar así bombitas en todos los que dices, ¿qué onda? O sea, yo antes, por ejemplo, tenía de que muchísimos amigos y ya de que he empezado a cambiar es como, güey, ¿ahora qué? O sea, como de que, ¿y qué? ¿Quién queda, no? O sea, porque justamente, o sea, cuando empiezas a poner límites, las personas que se enojan, pues son a las personas que les beneficiaba el que Tu no pusieras antiguo esos yo. límites. Ajá. Tu antiguo Y yo. también, o sea, por ejemplo, contigo, o sea, por ejemplo, las personas que empezaron a decirte como de, oye, es que ¿por qué ya no eres así? O lo que sea, pues eran personas que al final les cala o así, que tú hayas hecho todo este trabajo y que a lo mejor ellas en cierto momento se sentían cómodas con el que tú también estuvieras en ese canal. O sea, porque después estamos como, pues sí, o sea, nos relacionamos con las personas que son afín a nosotros. Nunca me pasó eso a mí. ¿No? Nunca me pasó eso a mí porque ahorita todas las personas es como, qué maravilla, qué cambio tan maravilloso. O sea, nunca fue como que anhelaban mi antiguo yo, hasta el día de hoy no me ha pasado. ¿A poco? No. O sea, entonces, por ejemplo, en ese Mi antiguo entonces... yo era, no, pues ni yo lo anhelo. ¿Y cuántos años tenías ahí? O sea... Pues fue hace, no fue hace mucho. Fue hace como, yo empecé como este trabajo, ya tengo muchos años como en este camino. Sí. Pero bien, como ya volteando a ver mis pensamientos, volteando a ver como mis sentimientos, fue apenas hace 3 años. Ok. Fue apenas hace 3 años, entonces no tengo tanto. Y en esos 3 años, ya voy para 4, han sido como, híjole, se me ha revuelto y se me ha revolucionado absolutamente toda la vida y toda la visión que tenía antes a la visión que tengo ahora. ¿Y qué fue lo primero que empezaste a hacer cuando, o sea, ya te diste cuenta, ¿no? De que llegaste a este momento en que dijiste, ya, estoy cansada, ya, por favor. Ajá. Harta de mí, sí. Harta de mi versión. Sí, güey, de que te ves al espejo y no puedes escapar, o sea, es como de, güey, ya, o sea, ¿qué más hago? ¿Qué hago conmigo? Sí, o sea, porque parejas, amigos, es como de, ay, güey, ya, vete, bye. Sí. O sea, bye. Pero con uno es más complicado. ¿Qué empezaste a hacer para dar como ese cambio? Es fácil, lo acabas de decir, es fácil a lo mejor el exterior, o sea, tu entorno, dices, bueno, ya se fue, pues que se vaya. Una amistad que se perdió, pues ni modo, ya llegará otra, siempre piensas así. Lo más complicado es qué hacer contigo. Eso es súper complicado. Yo no empecé con psicoterapias ni nada de eso, porque ya las había pasado desde hace muchísimo tiempo. Funcionaron, sí, todo funciona, todo lo que es como para tu equilibrio emocional, mental, todo funciona. Yo empecé con diferentes terapias, por ejemplo, empecé con terapias con caballos, empecé con terapias desde el cordón umbilical, empecé con todo este tipo de terapias más alternativas que a mí me funcionaron mucho. Llegué como a un tope, a un límite, y ahí dije, como que me hace falta más, como que me hace falta algo que entre y me haga como sacar todo esto que tengo guardado desde hace muchísimo tiempo, entre tristeza, enojo, ira, o sea, todo. Y ahí me doy la vuelta y empiezo a meterme en las medicinas ancestrales. Uh-huh. Y ahí sí, ya es otro tema. Otro temota, que justo por eso empezamos a hacer ya se ve lo que nos conectó. Porque lo que nos conectó fue una ceremonia, de hecho. Hablar de una ceremonia, sí. Pero eso ya hablaríamos como en otro episodio. Eso es para bonito. Otra, porque si no aquí vamos a durar. Sí, y a partir de ahí empecé, bueno, terapias alternativas. Siempre estuve como con muchas terapias alternativas que me ayudaron muchísimo. Uh-huh. Después me metí a medicinas ancestrales. Ahí duré como 2 años más o menos. Con eso ya cerré. Y hoy por hoy ya estoy como más en lo que ya está demostrado científicamente.
ya como Sí. de voltear a ver tu mente, voltear a ver tus pensamientos. De hecho, hace poco tomé un curso padrísimo, que es más como esta parte que está más comprobada científicamente. Fueron 2 días, los más largos de lo que he tomado un curso, fueron básicamente 19 horas de estar metida ahí, 19 horas pensando. ¿Cómo que 19 horas pensando? Pues sí, 19 horas pensando en estar haciéndote consciente, literal, de tus pensamientos inconscientes. Que qué pesado es eso, o sea, porque uno dice de, güey, No, acabé muerta. todo el tiempo piensas, no, güey, o sea, estás como en automático, no Sí. estás cuestionándote tal cual. Pero sí piensas. Sí. Todo el tiempo piensas, nada más que no nos damos cuenta No consciente. porque ya estamos en automático. O sea, el pensamiento ya está corriendo, pero tú ya no te estás dando cuenta porque ya está en automático corriendo. Sí. Y el día que tú te sientas y empiezas a ver cómo corre o qué está pasando en este momento en tu pensamiento, o sea, en tu mente, qué pensamiento tienes, te vas a quedar, ay, o sea, ¿cómo es posible que estoy pensando esto 24/7? Todo el tiempo, todo el tiempo. Ya después me di cuenta qué tipo de pensamientos tenía. Casi todos iban al pasado o futuro. Sí. Por eso se viene todo este rollo, ansiedad, depresiones y todo esto que a veces nos salen de las manos también. Sí. Y yo ya me cansé. Ya me cansé. De pensar en pensar, güey, ya me cansé. Ya me cansé, ya se acabó. Sí, ya, con permiso, nos Corte. vamos. Ay, no, sí, es que es todo un rollo. O sea, por ejemplo, eso de pensar, yo ahorita me la quité, pues porque íbamos a grabar, pero traigo una liguita, porque justo, o sea, es como el darme cuenta de mis pensamientos, y cuando no son esos pensamientos que son constructivos, o sea, o pensamientos que realmente, pues sí, traen algo bueno para mí, o sea, como que es de, pum, ¿no? O sea, como quedarme con la liguita, o sea, como que es un llamado de atención, de, güey, a ver, fíjate lo que estás pensando y cambia ese pensamiento. O sea, pero también es asociar como esta, o sea, vamos como en automático, ¿no? O sea, ya dijimos. Entonces, el ir en automático, por mucho que nos haga sufrir a la larga o lo que sea, ya es a lo que estamos acostumbradas y eso hasta cierto punto nos da paz, nos da placer. Entonces, el ir asociando esos pensamientos, pues sí, que ya no queremos, con un pequeño dolor, un estímulo, nos ayuda a irlo cambiando y así, por ejemplo, mis pensamientos automáticos, como que en cuanto aparezcan decir como, no, o sea, como que ya inconscientemente de, no, güey, lo que yo quiero es esto que es mejor, o sea, que son estos pensamientos que son más conscientes para crear tal cual. Que ese es tu método, Sí. o sea, acordarte de la liguita. El mío es, yo por ejemplo hago respiraciones pausadas. Cuando está todo el tiempo desviándose y desviándose al mismo pensamiento y a lo mejor que ya pasó hace 3, 4 días o no sé si te ha pasado que pasó hace años. Sí. Regresa, que eso es el que más coraje me da. Digo, ¿cómo le hago para salir? Porque lo que pasa es que ya estás o sea, está tan automático todo que cuando regresas te dura el nuevo pensamiento 2 segundos, 3 segundos y se regresa otra vez al que ya está como de automático. Entonces lo que hago es como estar en el hoy, concentrarme, por ejemplo, en lo que estoy haciendo ahorita, hacer respiraciones pausadas, se puede decir, y entonces ya mi mente, como que mi pensamiento se va directamente a la respiración, entonces ya estoy concentrada en otra cosa. Como que pasa, dura unos minutos, pasa, ya no me acuerdo y entonces ya estoy en automático pensando en otra cosa. Fíjate que a mí eso de la respiración, o sea, sí es como que muchísimo. A mí me relaja, pero como que de todas maneras estoy respirando y estoy concentrada, pero es como que me voy. O sea, es como que no... Se no va. Es que ¿sí? es algo que platiqué con una persona que quiero muchísimo. Dice, a veces no es bueno estar como, si te das cuenta de tu pensamiento actual y se va y lo regresas, entonces estás entrando en una lucha, entonces todo el tiempo estás luchando. Sí. Entonces lo que yo hice es terminar con eso y por eso te digo, me funciona mucho la respiración, entonces me concentro en la respiración o solamente me concentro en lo que estoy haciendo ahorita. No por ejemplo, me tocó sensaciones, me tocó la piel, me tocó no sé, el blazer. Algo que te aterrice, algo pues. que me aterrice y ya, entonces empieza a ir y no sé si en este momento estoy manejando, pues entonces ya me concentro en estar manejando o en alguien que se me atravesó, o sea, en ese momento que estoy manejando. Cambias el enfoque tal cual. Porque si no, se te va y duras un montón. Sí, fíjate que ahorita, cuando estábamos platicando, te decía que estaba leyendo un libro, ya lo terminé, y él, en ese libro, es de Brené Brown, y te dice 4 preguntas, o sea, que son justamente para cuestionar tus pensamientos, y te traen al presente. De hecho, dice amar lo que es, o sea, porque es amar lo que está pasando ahorita, güey, o sea, lo que sucedió ahorita. Ajá, o sea, si ahorita se te cae la pluma, y estás como, no, ¿por qué se me cayó la pluma? Es como, güey, ya pasó, o sea, ya no está, eso ya no está en el presente, o sea, o la recoges o ya, ajá. Entonces, o sea, se te hace como varias preguntas, y sí me ha pasado que a veces estoy, no sé, de qué enojada con mi novio, ¿no? O lo que sea, y es como de,
a ver, pero estoy enojada, ¿por qué? O sea, y ya es como, son 4 preguntas, ¿no? Súper sencillas, que obviamente es mucho más contexto para que entiendas como a profundidad, pero es como de que, a ver, güey, ¿esto es verdad? O sea, o es algo que yo estoy creyendo, ¿no? O sea, porque existe en tu cabeza. O sea, pero en realidad no es, o sea, si ahorita vemos esto, tú puedes estar viendo una cosa y yo otra, y otra persona interpretar diferentes cosas de la misma situación. Es que el enfoque es diferente. Tú le das un enfoque, el de enfrente le da otro enfoque, el de al lado le da otro enfoque, el de atrás le da otro enfoque. Una vez entré en una, me acuerdo perfecto, una vez entré en una crisis literal existencial y me cuestioné, por eso en este tema que me encanta es de no nada más quién soy, sino yo creo que todo el mundo se ha cuestionado quiénes somos. Una vez así dije, o sea, ¿a qué vine esta vida? O sea, ¿a qué vine este planeta? ¿Qué voy a hacer? Sí, o sea, no nada más quién es Yuri, o sea, ¿a qué vine a esta vida? O sea, ¿cuál es mi misión? Me queda claro que todos venimos a hacer algo, todos tenemos una misión aquí, que estás como media perdida, que dices, ok, le tiro por aquí, pero no se da. Le tiro por acá, pero pues no se da. Le tiro por enfrente, pero pues no se da. Entonces, ¿a qué le tiro para que se dé? O sea, sí. ¿a qué vine? Sí, de que ya mi mente no me da más, sí, güey. ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es o sea, que si vine a ayudar, me queda claro, y eso está 100% comprobado, todos los seres humanos venimos a este mundo, a este planeta a servir. Sí. Pero en diferentes cosas. Entonces, ¿a qué vine a servir? O sea, ¿a quién le voy a servir? ¿Qué voy a hacer? Y esa crisis me generó ansiedad, como de repente entraba como en crisis de ansiedad horribles, de decir, bueno, si a lo mejor para mí no se da o no es la maternidad, me encantan los niños, eso sí está clarísimo, me encantan los niños, aunque mucha gente me ve y dice, no, es que pensé que no te gustaban los niños y que, claro, me encantan los niños. Antes no. En mi antiguo yo, no. ¿En mi alter ego? En mi antiguo yo, no. Pero ahora sí me gustan los niños, soy empática. Para mí los niños ahorita es como esta parte pura, esta parte, o sea, veo un niño y lo abrazo y como que me tranquilizo. ¿No te pasa? No, güey, yo siento que estoy en tu alter ego. Tú estás en mi antiguo yo. Yo estoy en tu antiguo yo. No, a mí me encanta porque es como, si llego un poquito alterada, no te digo un bebé porque pues un bebé si es muy chillón y eso pues me va a alterar más, no. Pero a lo mejor si veo un niño, o sea, que es así como que todo tranquilo, todo pasivo y se me acerca y todo y lo abrazo, juego con él, ya volvemos a lo mismo, se me olvida a lo mejor el trip que traigo mental. Sí, es que hay niños muy lindos, o sea, hay niños que aparte como que son como muy creativos y es como de, uy, qué padre, y ves esas partes como súper luminosas del ser humano, que solamente los niños como que los muestran sin filtros, ¿no? Es como de, ay, sí, pero sí hay de niños a niños o etapas a etapas, güey. Sí, también. Y esa parte, o sea, de que me cuestioné de decir, a ver, ¿vine a ser mamá? ¿No vine a ser mamá? Y una persona que conocí el fin de semana que fui a Valle, que me encantó conocerla, me dijo, oye, ¿nunca te has preguntado si no precisamente viniste a esta vida no nada más a ser literal? Porque la maternidad la relacionamos literal con tener un hijo biológico. Engendrar, ¿no? Y vivir como este proceso de embarazo y todo. ¿No te has cuestionado que al final estás creando? O sea, puedes ser mamá de corazón, puedes tener muchos niños a tu alrededor, puedes estar con ellos conviviendo y ahí es parte de una maternidad. Sí, dar la maternidad, pero de otra forma. De otra forma. Entonces hay mil maneras que eso, vuelvo a lo mismo, no me lo había cuestionado y por eso hoy por hoy me encuentro y me he topado con gente que está como en mi misma frecuencia ahorita, en mi mismo como nivel de conciencia y todo. Y me encanta eso porque a veces las preguntas que yo no me hago me las hacen a mí y entonces ya empieza la ardilla a patinar y digo, oye, sí es cierto. A lo mejor, por aquí pensamos que vamos porque lo que acabas de decir tú hace rato, es el chip que nos incrustan a lo mejor desde antes de nacer o desde el vientre materno, desde el vientre, y decimos, pues la maternidad se dirige así, y si no es así, pues entonces ya no es maternidad. Y la pareja es así, y si no es así, pues entonces ya no es pareja. Sí, y en la mujer, güey, hay un chingo de estigmas, o sea, de que también la mujer debe de verse de cierta forma y actuar de cierta forma, que también, por ejemplo, en ese estigma de lo que es una mujer, no entra una mujer así como tú eras antes, ¿no? O sea, como muy, muy dura o muy fuerte o así, y por eso también creo que
eras mucho más señalada y más juzgada en ese sentido, pues, o sea, porque ya déjate tú de lo que pudieras tú sentir, o sea, sino como de que la gente automáticamente como que eso le brinca, porque es algo que no entra dentro de su sistema. Ajá. Su educación es una educación antigua, es una vieja escuela, así digo yo. Vengo tal vez de una, no vengo, ni tal vez, sí vengo. No hay duda. No hay duda. Vengo de una familia, vengo de muchas mujeres, es un matriarcado tremendo, Pues yo donde obviamente pues el único hombre que vi fue mi papá y todas las demás fueron mujeres, o sea, vi mamá, 4 hermanas y todas pues eran mucho más grandes que yo. Entonces siempre tuve muchos ojos encima de mí cuidándome. Y hoy por hoy te puedo decir, sí, respeto a mi mamá, respeto a mi papá, ¿por qué no? Pero si algo me dicen mis hermanas, creo que me hace más ruido lo que me dicen mis hermanas que lo que me dicen mis papás. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, mis papás tenían como sus actividades diferentes, sus negocios, cada quien ya eran como independientes de diferente manera. Y me encargaron muchísimo con mis hermanas, entonces crecí literal entre ellas, crecí escuchando pláticas de gente mayor, muchísimo. Entonces, cuando vienes de muchas mujeres y solamente ves un hombre, pero también de alguna forma tienes como esa ausencia paternal también, porque mi papá estaba, pero no estaba, pero no estaba. Entonces, de alguna forma haces este trabajo que a lo mejor le toca al papá. Y entonces te haces... Sí, energéticamente te haces... hombre, tenemos estas dos partes, energía masculina y claro. energía femenina. Entonces se potencializa más la energía masculina. Porque te enseñan tus papás, o sea, lo que te enseñan, pues, lo que veo de mi mamá, lo que veo de mis hermanas, que todas tienen todas tienen carácter, todas tienen decisión. Mi mamá, aunque mucha gente la ve y dice, no, es que tu mamá es toda buena y todo. Y sí es, pero claro que tiene lo suyo, energía, pues de ahí vengo, o sea, claro. eso lo aprendí también de ella. ¿Tú también vienes de muchas mujeres? Muchas. O sea, por ejemplo, también yo tuve que trabajar mucho, o sea, hecho por lo de las medicinas ancestrales y eso, me metí por lo mismo, para trabajar la energía femenina. Que se baje la energía masculina, ajá, por favor. que la energía masculina, Está por muy favor, a un alta. lado. Ajá, porque yo era como de, no, o sea, por ejemplo, con mis exparejas, como que yo de repente era de, güey, yo soy el vato. O sea, como que era de... ¿Cómo? Ajá, así de que no, es que esto, o sea, yo quiero ser la mujer, güey, o sea, entonces, o sea, sí, por ejemplo, con mi familia, o sea, tengo nada más una hermana, yo soy la mayor, o sea, acá cambia, ¿no? Yo soy la mayor, mi hermana y mi mamá, pero del lado de mi mamá son muchas hermanas y casi todas son como las que toman como las decisiones, o sea, es como matriarcado, pero dentro del machismo, o sea, como que siempre si hay un hombre, siempre es como todo, ay, el hombre, sí. y así, pero en sí, quienes llevan como tipo así la batuta son las mujeres, o sea, en general, quienes mueven como todo son las mujeres. Entonces, como que yo también, mis papás se separaron cuando yo tenía como 15 años, 14, 15 años. Y yo desde siempre, pues yo era como una mini adulta. O sea, yo siempre fui, por ejemplo, yo no tenía hermanos mayores, pero como tampoco tenía primas así como cercanas, como que yo siempre estaba muy pegada a mi mamá y a mis tías. Entonces yo siempre era como, o sea, de que yo así de niña y una platicando. Niña adulta. Ajá, literal, o sea, yo no. Yo. Sí, o sea, yo era como de que jugaban y yo dije, ¿por qué están haciendo eso? Se van a lastimar, o sea, de que, o sea, yo era. Una niña. Una mini adulta, güey. Una niña diciéndole a otra niña y te vas a lastimar. Sí, ya siéntese, señora. Sí, ajá, yo era tipo así, ¿no? O sea, entonces, como que siempre me regí por esa parte. Y cuando se separan mis papás, aparte yo era la mediadora en mis papás. O sea, yo era así como típico. Que se empezaban a pelear y yo de, a ver, no. Y luego el referee. Sí, y luego me chocaban como las injusticias y esto pues sí, del machismo. O sea, yo soy como muy libre, ¿no? Entonces, de que mi papá le dijera algo a mi mamá, así de que yo me prendía, ¿no? Y era como, no, a ver, y que esto, o sea, como que con mi familia sí era de sacar mi carácter, ¿no? Y ya era como de que yo me metía como a pelear y a discutir con mi papá. O sea, pero chiquita, güey, o sea, de que desde los 11, 12 años. Y ya cuando se separan, yo tomo el papel como de papá. O sea, entonces... No, se paró de la silla y te tomaste su silla. Ajá, y fue como de, ay, bueno, este lugar me gusta, güey, déjame, pongo yo y así. Y justo, o sea, el bajar esa energía masculina, como que es de, güey, ¿y cómo? Porque sientes que te vas a quedar como desprotegida. ¿Cómo le haces? Porque no sabes. Sí, ¿no? O sea, ¿quién te enseña? Y aparte, o sea, es como, güey, pues, ¿cómo le bajo? O sea, ¿dónde está o sea... No te enseñan. Sí, ¿no? Lo tienes que ir aprendiendo conforme vas aprendiendo las cosas, conforme vas trabajando en ti, vas descubriendo un montón de cosas. Yo también cuando
Casi siempre todas mis exparejas tenían mucho carácter, todas. Y yo en mi antiguo yo, era mi carácter, o sea, sigo teniendo carácter, pero antes mi carácter era más explosivo, cero paciencia, no conocía la paciencia, era cero de menos, cero menos, cero menos, el cero. Entonces, entre las parejas que yo elegí, que tenían un carácter muy elevado, y el mío que yo tenía en ese momento, entonces siempre estábamos en esta lucha de poder, todo el tiempo. Pero, y en ese momento me ponía a pensar y decía, pero es que, ay no, es que yo sí hago, o sea, todo el tiempo yo elegí personas que querían, que hicieran, que yo hiciera lo que ellos querían. Como esta parte, lo que tú acabas de decir, entre el machismo, que querían que hiciera lo que ellos querían, como someterme, controlarme, manipularme de cierta forma. Y esa parte, al principio como que decía, no pasa nada, voy a bajarle como 2, 3 rayitas, no pasa nada, sí continúo. Y ya cuando veía todo esto, pues ya salía el verdadero yo, claro. Ya salía la lumbre y entonces eran esta lucha de poderes entre él, entre ellos, entre yo. Y al final la relación pues se tronaba. Entonces, claro. ¿Qué es lo que pasa? No quiere decir que ellos tenían culpa ni que yo tenía culpa, sino que simplemente en ese momento elegí personas que en ese momento yo necesitaba para darme cuenta lo que hoy ya sé. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, hoy yo te puedo decir, yo no elegiría ni una de las que ya elegí, de las que elegí en ese momento. ¿Por qué? Chile, ya le había mandado un mensaje. No hay que mandarles este video. Ya le había mandado un mensaje, mejor no se lo mando. Eliminando. Déjalo elimino. Lo archivé, déjalo desarchivo. Entonces, en ese momento, ahorita, yo te puedo decir, ese romper ese tipo de patrón me costó, yo creo que más de una década. Porque una década duré en guerra pero es otro tema, es otro episodio padrísimo que vamos a platicar. Otra guerra, el más esperado, otra guerra con la figura masculina, porque ahí había detrás, que no me había dado cuenta, ya había detrás, pues un conflicto ahí con el papá, la ausencia de papá, y entonces estaba buscando por todas partes la figura, la figura paterna. Uh-huh. Por eso siempre anduve con hombres muchísimo más grandes que yo. Hoy por hoy te puedo decir, en esta versión que tengo ahora, te puedo decir que no. O sea, no porque la edad ni nada de eso, o sea, eso no tiene nada que ver, puedo andar con alguien mucho más grande que yo y no va por ahí, sino que antes sí, o sea, antes sí iba por ahí. Sí. Encontrar esta figura paterna, ahora no. Ahora puedo andar con alguien maduro, pero ya no estoy buscando eso. Sí. Ya es este compañero de vida, ¿sabes? Que esté compatible conmigo. Y ahora, ¿qué pasó antes? Hablando de la energía masculina más elevada que la femenina, antes tenía mi energía masculina muchísimo más elevada, por eso la gente me veía entrar a los lugares y estaba, aparte que tenía muchísimas protecciones que hice. Enojo y todo. No, protecciones que vas haciendo con estos escudos que vamos haciendo con la vida. Que te pones, sí. Y muchísimas máscaras, entonces iba con una máscara y luego a lo mejor me cansaba y me ponía otra y me ponía otra. Entonces la gente cuando me veía entrar decía, no me le quiero acercar y no, o sea, ¿cómo me le acerco? ¿Cómo esto? Y con las parejas pasaba lo mismo. Siempre que se me acercaba era el más seguro de todos. Porque para acercarse a una persona que intimidaba tanto o que no sabía si le daba miedo o acercarse o no, tenía que ser un hombre solamente así. Claro. Pero mucho conflicto. Sí, era lo que estabas atrayendo al final. O sea, que al final, o sea, quiero aclarar eso de que, o sea, no es como que se quede esa parte de ti a un lado y de que ya la dejaste y que ya eres otra nueva persona. O sea, claro que no. No soy Yuri Calcuta. Tampoco. Pero, o sea, justamente también, o sea, esa parte de cada una que a veces dices como que la tenías potencializada, o sea, simplemente nada más vas como aprendiendo a equilibrarlas de cierta forma y que sobre la marcha, güey, o sea, hay veces que a lo mejor y te sale una y dices, ay, no, güey, como que aquí ya mejor le voy bajando poquito, pero vas como sobre la marcha cambiándolo, o sea, porque no quiero que se queden como con esa idea de
ya, güey, hoy ya lo decidí y ya mañana soy Sí, una nueva persona no, y ya no. jamás voy a volver a hacer, o sea, no, simplemente es Se va como equilibrando. que vas poco a poco y vas encontrando cómo El irte equilibrio, no, mediando y sobre qué te todo, detona y todo. no nada más que el equilibrio, sino con qué te identificas, con qué te gusta estar y con qué no. Exacto. Lo que acabas de decir, o sea, ese equilibrio y unas cosas o algunas cosas definitivamente las quité. Sí. Que definitivamente, olvídate de que si quedaba bien o quedaba mal en el entorno, o sea, simplemente a mí Sí. me hacían muchísimo conflicto. Que te hacía sentir bien a ti Mal. y que no, ajá. Mal, Sí. o sea, mal. Entonces, eso es lo que pasa definitivamente cuando entras en este cuestionamiento, en esta introspección, que dices, ¿cómo? El cómo, bueno, eso ya está por default, o sea, ya lo empiezas a identificar. Pero cuando llegas a este punto de decir, quiero hacer un cambio, ya no quiero ser esta Yuri, ya quiero cambiar esto, cambiar el otro. Para mí, en ese momento, sí fueron mucho de quiero quitar esto, quiero quitar esto, quiero quitar esto. Y otras, como lo acabas de decir tú, sí las equilibré. Como lo que dijiste, muchas cosas que antes me detonaban muy fácil, ahorita, obviamente, siguen pasando, pero ya no me detonan. Sí, que aparte también hay personas que igual y te llegan, pero como dices, te enseñan que a lo mejor ahí hay algo que tenías que trabajar. O sea, como que dices, ay, esto ya lo tengo súper así. ¿Te ha pasado? O sea, ay, yo, ya, Illuminati, ya lo güey, super yo ya me la sé toda. Sales y, muy, sí, el sí. botón rojo. Sí, totalmente. Pero ¿cómo si esto ya lo trabajé y ya pasó? Yo ya fui a terapia, ya hice Quiere decir que no. Sí, no. O sea, y creo que es un constante, o sea, nunca es como producto terminado, güey. O sea, como que siempre estamos en constante crecimiento y en constante aprendizaje. Y en constante trabajo personal. ¿Sí? De diferentes maneras, pero en trabajo, o sea, en constante trabajo personal. Esto Sí. hay que dejar claro también que esto no es todo el tiempo estar metidas en meditaciones y o sea, irte casi en el bosque. Ajá, irte casi en el Tíbet. Bueno, yo sí voy al bosque de vez en cuando. ¿Sí? A mí sí me gusta, me encanta la naturaleza. Pero no para estar así de que en el bosque aquí, no, de que, todo güey, el tiempo, sí. El trabajo no nada más es eso, el trabajo es cuestionarte tú. El día que te llega algo, que vives una escena, o que llega una persona y te detona algo, cuestiónate nada más. Sí. Y si no te cuestionas en ese momento, bueno, puede pasar un día, puede pasar 2 días y puedes cuestionarte después, pero simplemente el trabajo lo puedes empezar a hacer tú misma. No todo el tiempo, como lo que acabamos de decir, de irte todo el tiempo que meditación y a preparar un viaje al Tíbet, a ver qué o sea, todo, o sea, este trabajo simplemente lo puedes empezar a hacer tú. Y es que creo que es lo más complicado. O sea, porque, o sea, todo el mundo, darse ¿no? Es como cuenta. No, y regresar a ti. O sea, como que siempre es de, ay, güey, esta terapia, esta es padre. Ay, esta otra terapia. Que también eso es de mucho privilegio, pues, o sea, el poder tomar esas terapias. Pero el decir como, ya vi esto, lo voy a hacer. Ya vi esto. O sea, pero nunca es como, a ver, güey, como decías. ¿Lo vas a pero aplicar? En mi cabeza es donde está todo. O sea, qué estoy pensando, cómo lo cuestiono, cómo lo empiezo a cambiar, a modificar y empezar a ir, se escucha muy trillado, ¿no? Pero hacia adentro, o sea, literal ir así como desmenuzando, así cosita por cosita, porque muchas veces no es nada cómodo, no es bonito. Mira, no puedes empezar una terapia, la que sea, y puedes salir, te puede durar 1 día, 2 días, 24 horas, 1 mes, 2 semanas, 1 semana, y regresas. Así de sencillo es. Entonces puedes durar toda una vida estando en diferentes terapias alternativas, en medicinas ancestrales, en esta ceremonia, en esa ceremonia, pero si no te caen los 20 o los 1020, vas a estar en el mismo trip. O si no quieres cambiar, güey. O sea, ¿cuántas personas no hay como de que se saben sus heridas de adelante para atrás y ya sé dónde viene y ya sé no sé qué, pero sigue igual? Güey, ajá, o sea, aquí la cosa, por eso volvemos a lo mismo, el cambio de personalidad, porque sí se puede. No nada más es lo externo, el entorno, es darte cuenta de cómo cambiar, cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Si no cambiamos eso, el entorno no va a cambiar y los patrones no se van a romper y lo que estás eligiendo no va a cambiar tampoco, no va a cambiar nada. Así te la pases años luz, 24/7 en 1000 terapias y más. Pero bueno, ya para cerrar con este episodio, ¿qué quieres decir? Bueno, yo les quiero dejar algo súper padre. Cuando se sientan
que su entorno o lo que les está pasando en ese momento de su vida, que no encuentran salida, que está como todo negro, que está como todo oscuro. Cuestiónense primero qué están pensando, qué están sintiendo y cómo están actuando, principalmente. Eso yo les dejo de mi parte. ¿Tú? Sí, totalmente de acuerdo, y creo que nada más agregaría el hecho de que calles como las voces externas, o sea, y dejes de pensar qué es lo correcto o qué te dirían los demás que está bien o está mal, sino que tomes la decisión confiando en que va a ser lo mejor para ti. O sea, a lo mejor si la riegas, pues bueno, vas aprendiendo en el camino, pero que sea algo que tú lo decidiste por ti porque crees que es algo que te puede hacer sentir bien y ya, o sea, como que no te preocupes por lo que vaya a pasar, al final vas a tener las herramientas para irlo resolviendo. Sería todo. Les quiero regalar una frase, bueno, les queremos regalar una frase padrísima que a mí me encantó. Desde la primera vez que la leí, se la compartí a Jose y Jose dijo, wow, sí es cierto. Muy real. A veces me cae mejor mi sombra que mi reflejo. Está bien fuerte, está padrísima. Porque sí es cierto, a veces nos cae mejor cuando estamos pasando por algo que ya estamos haciendo cosas en automático de nuestro día a día. A veces te cae, o sea, te ves al espejo, que a mí me pasa muchísimo y a veces me sigue pasando. No te digo que no. A veces te cae mejor tu sombra que tu reflejo. Te ves en el espejo y yo voy a hablar por mí. Obviamente, como este podcast así estamos hablando en base a nuestra experiencia, en base a nuestra historia y tu historia, y que muchas se van a sentir identificadas con todo esto. Yo me veo en el espejo y pues a veces en lugar de estar buscando cosas bonitas, pues me estoy buscando defectos o me estoy buscando cosas que no me gustan. La parte negativa. La parte negativa. Entonces a veces estamos más conforme y a veces nos cae mejor nuestra sombra que nuestro reflejo. Sí, sí, como es alter ego, también hay veces que, pues sí, como que queremos verlo ahí más cerquita que toda esta parte, porque creo que también la parte de la luz, el saber manejarla, como que te lleva un poquito más de trabajo que dejarte ir acá. Claro, porque la sombra a veces es más fácil porque está ahí porque todo el tiempo, ese porque soy no yo, pasa nada. Y irte al otro lado, pues ese cuesta más. Sí, pero bueno, entonces ni hablar. Gracias por acompañarnos en este episodio que fue ¿Quiénes somos? Que estuvo padrísimo, la verdad, fue nuestro primer episodio, estábamos las dos como revueltas con unos nervios a todo lo que da, pero muy emocionadas. Sí, ya por fin de iniciar esto. Sí, no se pueden perder el próximo episodio que va a estar padrísimo también, que es relaciones de pareja. Vamos a estar hablando de eso, que tenemos... Mira, hay mucho de qué hablar, de dónde sacar, así que va a estar muy bueno. Tiempo nos va a faltar. Entonces, no se lo pueden perder. Acompáñenos en el próximo episodio y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Bye. Y nos vemos. Bye.